Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado, y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple, la cual nos dice: considere que las siguientes ecuaciones pertenecen al mercado laboral del sector avícola. Tenemos la cantidad, tenemos la demanda, tenemos la oferta, el gobierno decide fijar un salario mínimo y la cantidad ofrecida de trabajadores se incrementa en 300. ¿Cuántas personas estarán desempleadas? Y allí tenemos las alternativas. Bien, en este caso, en realidad no hay mucho que analizar. ¿Por qué? Porque la pregunta ya directamente nos dice de qué se trata. Se trata de un mercado laboral. Ya eso a nosotros nos da la pista completa, ¿no? Cuando es un mercado laboral, obviamente se trata del salario mínimo. Y más adelante incluso nos lo mencionan, ¿no? Nos lo comprueban. Y ahí nos dice que el gobierno ha fijado un salario mínimo. Bien, cuando nosotros estamos tratando del salario mínimo, lo que debemos hacer es la gráfica. En estos temas de intervención estatal, como son el precio máximo, el precio mínimo, el impuesto y el subsidio, lo más importante es hacer la gráfica, porque la gráfica, ¿no? Esta representación gráfica de la situación es la mejor forma de entender lo que está pasando, porque tratar de entenderlo solo en ecuaciones nos puede costar un poco. En cambio, en la gráfica va a ser más sencillo. Dibujamos un plano, ubicamos abajo la cantidad, ¿no? Es cantidad intercambiada, o sea, tanto ofertada como demandada. Que claro, en este caso, como se trata de un mercado de labores, un mercado laboral, sería una cantidad medida en trabajadores. Y arriba dibujamos el precio, que más que un precio, en realidad es un salario, ¿no? Pero como las funciones lo muestran como P, entonces lo ubico como P. Precio, en realidad salario; cantidad, en realidad trabajadores. Dibujo la oferta y la demanda. Como ya en otros videos he mencionado, podemos tabular y dibujar con exactitud, pero no es necesario, ¿sí? En este tipo de ejercicios no es necesario dibujar tabulando. Bastaría simplemente con dibujar la oferta y la demanda. Pero no sabemos dónde inicia, no sabemos los cruces con los ejes, simplemente no lo dibujo, ¿no? Si la pregunta no me pide, simplemente no hago el dibujo completo. Dibujo evitando los cruces con el eje, para así no tener que dibujar tabulando. Simplemente dibujo una oferta y una demanda. Ahora, ¿qué más debemos saber? Debemos saber que siempre, ojo, siempre el salario mínimo siempre está por encima del equilibrio. Entonces, por encima del equilibrio siempre va a estar el salario mínimo. Ahí está. Muy bien. Y también podemos señalar las cantidades y precios, o bueno, salarios en este caso, antes del salario mínimo y después del salario mínimo. Entonces vamos a comenzar con las que eran anteriores. Justo allí, justo en ese punto, ¿qué es lo que tenemos? Justo en ese punto lo que tenemos es el precio inicial y la cantidad inicial. ¿Sí? Justo en ese punto tenemos el precio y la cantidad inicial. Hasta allí vamos bien. Ahora, donde el gobierno estableció su salario mínimo, allí vamos a ver que hay una nueva cantidad demandada y hay una nueva cantidad ofertada de trabajo. O sea, las empresas ahora con ese salario mínimo contratan una menor cantidad de personas, y las personas que están dispuestas a trabajar aumenta. Hay más gente dispuesta a trabajar, pues el salario mínimo ahora es alto. Y estas diferencias tienen nombre. Por ejemplo, los que inicialmente, ¿no? La diferencia entre los que inicialmente trabajaban y los que trabajan ahora, a esa diferencia le llamamos despedidos. ¿Sí? A esta diferencia son los despedidos. Mientras que la diferencia entre los que son contratados y todos los que quieren trabajar, esa diferencia más grande no son despedidos, esa diferencia más grande son desempleados. Bien, entonces ya tenemos nuestra gráfica completa. Bueno, si queremos también aquí podemos colocar que este es el salario mínimo. ¿Sí? Allí también, si queremos, podemos colocar que ese es el salario mínimo. Ya está. Hasta allí vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que nos piden para resolver la pregunta? Nos piden cuántas personas estarán desempleadas. O sea, nos piden esto, los desempleados. Y para eso debo completar la gráfica, ¿no?
Entonces, nuestro primer paso en este caso va a ser determinar el equilibrio del mercado inicial. Entonces, vamos a determinar el equilibrio inicial del mercado, ¿no? Que, bueno, sabemos que se trata de un mercado del trabajo, ¿no? Un mercado laboral, pero su equilibrio no va a ser distinto al de otros. Simplemente igualamos la oferta con la demanda. Entonces, vamos a igualar la cantidad demandada con la cantidad ofertada. ¿Sí? La cantidad demandada con la cantidad ofertada. La cantidad demandada, ¿cuánto es? 5.400 menos P. Entonces 5.400 menos P. Mientras que la cantidad ofertada es 4.800 más 2P. 4.800 más 2P. Y eso hay que resolverlo. El 4.800 pasa y resta y nos quedaría 600. Y el P pasa y suma y nos quedaría 3P. Ese 3 pasa y divide y sería 200. O sea que el precio inicial o salario inicial, porque estamos hablando de un mercado laboral, el salario inicial era de 200. 200 es el salario inicial. ¿Y cuánto sería la cantidad inicial? Bueno, reemplazo 200 en cualquiera de los dos. Y reemplazando en cualquiera, aquí me sale 5.200 y aquí también 5.200. Entonces 5.200 es la cantidad inicial del mercado. Entonces ya tenemos los dos valores correspondientes al equilibrio inicial, tanto cantidad como precio. Entonces vamos a colocarlos. El precio inicial del mercado es 200. Ahí está. La cantidad contratada de trabajadores inicialmente era 5.200. Ahí está. Bien, entonces hasta allí vamos bien. ¿Qué otro dato tenemos en el ejercicio? Nos dice que la cantidad ofrecida de trabajadores se incrementa en 300. O sea, esta cantidad es la cantidad de equilibrio. Es tanto la cantidad que se demanda como la cantidad que se oferta. Y esta cantidad que se oferta nos dice que se incrementa en 300. Entonces le sumo 300. 5.200 más 300, 5.500. Entonces 5.500 es ahora la cantidad de trabajadores dispuestos a trabajar al nuevo sueldo mínimo que el gobierno ha establecido. 5.500 trabajadores. Pero a mí me piden los desempleados y para eso necesito este otro valor de acá. Entonces 5.500 lo reemplazo en este punto. ¿Este punto a quién le corresponde? A la oferta. Entonces vamos a determinar cuánto es el salario mínimo. Vamos a determinar vamos a determinar el salario mínimo. Y para determinar, como hemos dicho, reemplazo la cantidad de 5.500 en este punto que es de la oferta. Entonces, en ese punto que es de la oferta, allí vamos a reemplazar la cantidad de 5.500. Entonces, 5.500 es igual a 4.800 más 2P. Esto pasa y resta, ¿qué sería? Sería 700, igual a 2P. El 2 pasa y divide, sería 350. Ese es el salario mínimo. ¿No? Salario mínimo que, claro, ha sido establecido por el gobierno. Ya está. Muy bien, en este caso no nos especifican en qué está medido el salario, si en soles, si en dólares, por eso que no lo menciono. Simplemente si quisiéramos podríamos colocar que son unidades monetarias, UM, pero no lo sabemos en realidad. Entonces 350 es el salario mínimo. Entonces aquí arriba, justo donde está el salario mínimo, es 350. Ya está. Y con ese salario mínimo, si yo lo reemplazo en este punto, voy a hallar la nueva cantidad demandada de trabajadores por parte de la empresa. Entonces 350 en este punto. ¿Este punto a quién le pertenece? A la demanda. Entonces ahora vamos a determinar la nueva cantidad demandada. Vamos a determinar la nueva cantidad demandada. Y para eso vamos a reemplazar en la demanda. ¿Sí? Para eso vamos a reemplazar en la demanda. Entonces decimos cantidad demandada, que sabemos que es 5.400 menos P. Allí vamos a reemplazar que el salario, o sea, P vale 350. Entonces decimos la nueva cantidad demandada va a ser igual a 5.400 menos P, 350. Muy bien.
Operamos eso, que no está difícil. Esa es la nueva cantidad demandada. Va a ser igual 5.400 menos 350 sería 5.050. Entonces, esa es la nueva cantidad de trabajadores que la empresa contrata, que la empresa demanda con el nuevo salario fijado por el gobierno. ¿Sí? Entonces, antes contrataba pues un total de ¿cuánto? Antes la empresa contrataba hasta 5.200, pero con el nuevo salario mínimo, la cantidad que contrata la empresa es solo 5.050. Entonces, eso lo ubicamos aquí, 5.050. Bien, y la diferencia entre la nueva cantidad demandada y la nueva cantidad ofertada, esa diferencia es lo que nos piden, esa diferencia son los desempleados. 5.500 menos 5.050 sería 450. Entonces, en este mercado, con estas características, el número de desempleados es de 450 desempleados. Ya podríamos calcular también el número de despedidos, ¿no? No nos lo piden, pero podríamos saberlo. La diferencia entre 5.200 y 5.050 nos da 150. Entonces hay 450 desempleados y 150 despedidos. Bien, pero en este caso lo que nos piden es el número de desempleados. Simplemente buscamos eso, que es 450. Y ahí está, ¿no? El 450 está justo aquí. Entonces, esa de allí sería nuestra respuesta. ¿Sí? Esa de allí sería nuestra respuesta adecuada. Bien, espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.